A esta hora saludamos a Diego Montenegro, especialista en innovación y estrategia. Él trabaja para la empresa Motion Share y también para la Universidad de los Hemisferios. Diego, buenos días. Qué gusto saludarte. Buenos días, Janet. Primer día laboral de este 2020. Buenos días, Janet. Feliz año. Bueno, acabamos de escuchar al economista Dajic y nos acaba de hablar de las certidumbres y las incertidumbres en materia económica, que es lo que más le preocupa a los ecuatorianos para el desarrollo de este año nuevo, de este 2020, del inicio de esta nueva década. Y yo creo que hay que prepararse en todo sentido, no solamente pues saber de economía, sino también creo que hay que prepararse y desarrollar la mente, tener una mente diferente, un pensamiento diferente para poder enfrentar un año con crisis, porque digamos, no es la primera vez que el mundo o un país entra en una crisis económica, y en la historia hay casos de extraordinario éxito, de fortunas que han crecido, de industrias que se han desarrollado en medio de una crisis. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo poder tener esa visión para poder ver en medio de la crisis las oportunidades que ésta le da a una empresa, a una persona, a un profesional, a un innovador, a un emprendedor? Bueno, el economista Dajic utilizó una palabra que es fundamental cuando se requiere un cambio de mentalidad, Janet, que es la palabra transformación. Y por ahí hay que comenzar, ¿no? Nosotros tenemos que transformarnos primero como personas, como país, como empresarios, para poder aprovechar las oportunidades que pueden presentarse en el contexto. Los chinos utilizan dos gráficas para definir el tema de la crisis, y tiene dos significados. Uno, por un lado, significa peligro y por el otro lado significa oportunidad. Entonces, la preparación no es de ahora, porque si se nos presenta en el contexto algo difícil o complicado para el próximo año, para los siguientes años, la preparación era anterior a esto. Sin embargo, uno no puede perder el optimismo y tiene que tener una mentalidad ganadora y comenzar a trabajar en este momento dentro de las organizaciones justamente en eso, en preparar el futuro. Ahora puedes tener prudencia, Janet, en estos momentos como empresario o como institución, pero la prudencia no puede ser parálisis. Entonces uno tiene que comenzar a generar dentro de las organizaciones los pasos siguientes que permitan mejorar la productividad y la eficiencia y la generación de valor de las organizaciones, de las empresas. ¿Cómo digamos, identificar el tipo de innovación que se debe tener dentro de una empresa para poder, como yo digo, encontrar ese camino que le da a una la oportunidad para poder salir adelante, salir a flote y hasta tener éxito en medio de una crisis? Bueno, todos los sectores de las industrias son diferentes, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el sector de lo digital, de lo que está pasando en este momento con la transformación digital, es lógico que la organización tiene que pensar todo el tiempo en transformaciones y en cambios y meterse en esa ola, porque si no, no va a poder subsistir en el futuro. Si yo estoy en un sector o una industria donde soy un commodity, soy algo común, también tengo que ver la forma de diferenciarme, a pesar de que el producto sea el mismo, de diferenciarme de alguna manera a través de servicios, de facilidad, de rapidez, de simplicidad, de algunas cosas que pueden ser importantes. Lo que no puedo quedarme es estático, porque en el presente, hablemos del presente, en el presente hay situaciones complejas en todo el mundo, como lo dijo el mismo economista Dajic, pero también se hacen, como tú lo mencionaste, grandes fortunas en épocas de crisis. Hay que ver en dónde está ese espacio, ¿no? Posiblemente si yo estoy en el Ecuador y tengo una situación compleja en el contexto, lo que debería hacer es pensar, ¿no es cierto?, a través de lo digital, en ver cómo amplío mis mercados, ¿no? Hay grandes casos de éxito también en el Ecuador. Yo he vivido personalmente 2 casos de éxito de una compañía que se dedica al mundo de la comida, hace parrilladas, tiene algunos puntos de venta en el país. Y ellos no se han quedado estáticos a pesar de la crisis, y lo que están haciendo es ampliando su cobertura, aprovechando lo digital y trayendo nuevas franquicias para explotarlas en el país. Otra industria interesantísima, por ejemplo, el tema de la construcción, que estuvo muy deprimida en los últimos años. No hablemos de este año, o el año que pasó, sino desde el 2015, con un PIB negativo, que es la industria de la construcción. Esta industria ha crecido, o esta empresa ha crecido a través del retail de productos de acero
y productos de ferretería ha crecido tremendamente fuerte, ¿no? A promedios de 40% cada año, a pesar de que el sector está complicado, ¿no? Yo creo que el secreto está en cómo actuamos internamente, cómo es el liderazgo de la organización, hacia dónde se proyecta, si tiene claridad de hacia dónde y por qué va a llevar la empresa hacia el futuro, cuáles son los drivers de estas grandes palancas que le va a permitir, si está centrado en las personas. Es decir, hay que ver para cada industria, para cada sector, para cada empresa, en dónde está la oportunidad y explotarla. ¿Qué tan agresivo puede ser una persona, una empresa en medio de una crisis? ¿O debe haber más prudencia? ¿Qué recomendarías tú? Hay de los dos tipos. Me imagino que depende también, pero digamos siempre debe haber una media ahí que uno debe seguir. O sea, yo he visto los dos extremos, ¿no? He visto empresas que dicen, no, hay crisis, hagamos lo estrictamente necesario, ajustemos mucho la empresa. En ciertos casos lo que produce es despidos, por ejemplo, o limita ciertos presupuestos, por ejemplo, los presupuestos de marketing o de innovación se ven limitados, porque dicen, no, lo que tenemos que hacer es sobrevivir este año, o tenemos que sobrevivir los siguientes meses, y para eso seamos extremadamente prudentes y muchas veces dejan de hacer muchas cosas. Ese es el un extremo. El otro extremo, el que más me gusta, digamos, es de empresas que dicen, no, alguien va a quitar el pie del acelerador, a alguien va a dejar de atender clientes, alguien va a dejar un espacio y nosotros tenemos que aprovecharlo. Entonces son las empresas que en crisis, ¿no es cierto?, aprovechan, invierten, de alguna manera también capacitan y especializan a su personal, están mucho más atentas y conectan más con los usuarios y consumidores. Entonces hay los dos extremos. Te digo, a mí me gusta más el extremo de aprovechar más las cosas, pero hay esos dos tipos de empresarios y dos tipos de personas que tienen esas mentalidades, ¿no? El problema cuando te haces estático o te quedas en un solo lado, el problema es de que alguien lo aprovecha a mejor velocidad y luego recomponer esto es un poco más complicado por el tema tiempo. Ahora, para aprovechar esas oportunidades, ¿qué tan importante es tener una mente ganadora? Tener una mente que realmente positiva, que se pone, que se mentaliza en ese lugar de éxito. Porque digamos que no sé cuál es tu experiencia en tantas asesorías que tú has hecho, pero sobre todo cuando hay crisis, la mentalidad del ecuatoriano tiende a ser perdedora. Tienden a verse como víctimas. El ecuatoriano le encanta verse como víctima y presentarse como aquella persona que le fue mal, por X o Y razón, muchas veces por imprudencias o malas decisiones propias, pero siempre espera que alguien más le ayude. Es decir, que el gobierno le ayude, que las leyes le ayuden, que haya préstamos que se ajusten exactamente a las condiciones que necesita para poder salir adelante. Es decir, se detiene a que otros pongan las condiciones que necesita para poder salir adelante y con una mente totalmente perdedora. ¿Cuánto puede influir eso en medio de una crisis, es decir, en la catástrofe? O sea, la posición de víctima siempre tendrá una consecuencia que es no crear valor. Yo siempre regreso a ver, y el World Economic Forum nos da una pista para esto, Janet. Nosotros estamos en la posición 90 de 140 países, me parece, en competitividad. Estábamos en el año 80, en el puesto 86 en el año 2018, es decir, hemos caído 4 puestos este año, o el año que pasó. Y lo interesante de esa lista es que tú regresas a ver quiénes están más arriba, ¿no? Y en los puestos 60 está Colombia, por ahí está Perú, en los 50 está Uruguay, en los 40 está México, Chile está en los 30, en los puestos 30, no sé cómo quedará después de todo lo que ha pasado, pero es interesante porque sobre Chile están países como Letonia, Estonia, Lituania, que son países que tú regresas a ver y tenían una capacidad limitada hace pocos años, y sin embargo están en el puesto 30 de competitividad. Llama la atención Turquía, que está en el puesto 40, o el mismo Vietnam, que está por ahí. Entonces tú dices, bueno, esta gente que tuvo problemas de guerras grandes, de problemas económicos, políticos, está en mejores posiciones que nosotros, ¿no?
Y cuando regresas a investigar un poco qué es lo que hace la diferencia, es justamente lo que tú acabas de decir, ¿no? Una mentalidad de protagonistas, de tratar de cambiar las cosas. Esto se dice fácil, no es tan fácil en la práctica, requiere un cambio cultural dentro de las organizaciones que comienza por los líderes de las organizaciones. Y esa transformación cultural a veces no se da porque primero no hay la voluntad. Ahora, no es suficiente el entusiasmo y el optimismo no son una estrategia. Hay que estar preparado, hay que tener un modelo de negocio, hay que tener un modelo estratégico para poder salir adelante. Pero eso siempre comenzará, y creo que nosotros en el país somos débiles en la parte de la cultura organizacional, en estos propósitos que debemos tener hacia futuro, en cómo debemos sacar y el enfoque fundamental en el desarrollo de las personas. Creo que ahí somos débiles. Si empezamos a ver a estos que están primeros en el ranking, nos damos clara cuenta que en lo que han trabajado es en educación, por ejemplo, y en educación no solamente el tipo básico, que es un pilar fundamental, sino en educación empresarial, en educación de organizaciones con o sin fines de lucro. Han trabajado muy profundamente en un cambio cultural, en un cambio personal. ¿Será que, digamos, si hablamos de Vietnam o de Japón también, no sé, hay que tocar fondo? ¿Será que nos hace falta mucho tocar fondo, vivir una catástrofe natural tremenda o quizás una guerra para poder realmente darnos cuenta cuán necesario es tener una mente diferente, una mente positiva, pensar en la educación a todo nivel para poder lograr el gran cambio y destrabarnos, ¿no? Destrabarnos de toda esta guerra política, estas posiciones extremas, innegociables que hay en ciertos momentos de las distintas facciones políticas que finalmente son las que toman decisiones en un país y que afectan también la mente y la posición y el estilo, digamos, de las empresas y los individuos dentro de una nación. Yo creo que siempre será mejor no topar fondo y no tener esas situaciones tan difíciles como han vivido países como Vietnam, una guerra o Letonia en un sistema político difícil. Creo que siempre será mejor. Lo que pasa es que a veces juntamos mucho el contexto político, económico del Ecuador, que siempre nos afectará, con lo que tenemos que hacer dentro de nuestra vida propia o dentro de las organizaciones. Yo creo que sí va a influir, por ejemplo, que estemos en el puesto 129 en dinamismo empresarial, en donde construir una empresa o sacar a flote una empresa en el Ecuador o constituirla en sí demora 60 días, cuando en otros países demora minutos u horas hacerlo, o al final cuando tienes que cerrar una empresa para constituir otra, te demoras años en hacerlo. Siempre será un tema complicado. Pero yo creo que comienza esto con darnos cuenta, y hay un tema fundamental que yo creo que es importante para todos los que hacemos empresa en el Ecuador, que es que debemos que creer. A veces no creemos que las cosas nos van a llegar. Por ejemplo, no pensamos que nos va a topar la tercera, o nos topó la tercera revolución industrial y ahora la cuarta revolución, con todo lo que está pasando en transformación digital, en robótica, en inteligencia artificial. Yo he conversado con algunos empresarios y me dicen, no, esto no nos va a llegar tan rápido. Yo creo que ya está hace rato. Creo que la transformación digital comenzó en los años 90 y ahora estamos viviendo otro tipo de transformaciones y sin embargo no creemos que esto nos va a pasar. Entonces eso nos pone estáticos, nos pone a la espera y nos pone en segundo plano. Por eso tenemos ese indicador de competitividad que es muy, muy, muy bajo, ¿no? Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias, Diego, por estar esta mañana con nosotros, con estos importantes conceptos y con estas importantes ideas que estoy segura dejas en la cabeza de muchos de los que están arrancando este 2020 pensando en qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer para poder sostenerse, qué es lo que pueden hacer para sacar adelante a sus empresas, para crecer en medio de esta crisis, para no darse por vencidos. Rescato que pues muchas de esas claves están en la mente de la gente. Piensa en positivo. Piense en la manera en que puede encontrar esa oportunidad. Hay que pensar, hay que prepararse, hay que darse un momento para mirar las cosas, digamos, desde fuera, para poder encontrar ese camino que le va a dar esa luz que usted tanto está buscando en este momento. Y mente positiva, por favor. Esa mente perdedora nos ha puesto debajo de Colombia, de Perú, de otros países que tenían una realidad igual o peor que la nuestra. Mire Colombia con una guerra como la que tuvo durante más de 50 años con la guerrilla,
y ahora están económicamente mucho más potentes y con mucho más futuro que nosotros. Nosotros también podemos hacerlo, pero todo depende de usted.